Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Llenos aquí un día más para practicar este camino de oración a través de la palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado un enlace para que puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito, en donde te he dejado 6 sencillos videos que te explican los basamentos teóricos de esta práctica o camino de oración. Y bueno, te invito a tener a la mano tu Biblia, un cuaderno que llamamos cuaderno espiritual, un lápiz y buscar un lugar tranquilo para que así en los próximos 30 minutos podamos estar en ese recogimiento, en ese silencio, tanto exterior como interior, para poder ponernos a la escucha de la voz de Dios a través de su palabra. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar recordándote que es importantísimo tu apoyo en este video y cómo lo puedes hacer dándole al dedito arriba aquí abajo para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Gracias y vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina, que es la lectura. Es momento de abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Y continuamos leyendo este capítulo 6 de Lucas. Y veamos el mensaje que el Señor nos tiene a través de estos versículos el día de hoy. Voy a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia o desde la pantalla. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio a conocer y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Bien, en este primer paso de la lección divina, luego de haber leído el texto, debemos responder esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y vamos entonces a los detalles y particularidades de este texto. Vamos a ir haciéndolo juntos, vamos tomando notas, subrayando la Biblia, buscando las concordancias, viendo el contexto, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo juntos. Y bien, en el Evangelio de hoy eh, se nos muestra dos asuntos. El primero, la elección de los 12 apóstoles. Y la segunda, la multitud enorme que quería encontrarse con Jesús.
El primer aspecto, el de los apóstoles, va del versículo 12 al 16 y la segunda del 17 al 19. El Evangelio básicamente hoy nos invita a reflexionar sobre esos 12 hombres que fueron escogidos para convivir con Jesús como apóstoles. Los primeros cristianos recordaron y registraron los nombres de esos 12 apóstoles y de algunos otros hombres y mujeres que siguieron a Jesús y que después de la resurrección fueron creando comunidades para el mundo. Hoy también todo el mundo recuerda el nombre de algún catequista o profesor que era significativo o significativa para su formación cristiana. Entonces vamos a adentrarnos a estos versículos para seguir profundizando en los detalles. Versículos 12 y 13. Nos encontramos con la elección de los 12 apóstoles, pero Jesús, antes de proceder a la elección de los 12, se pasó una noche entera en oración, nos dice la palabra. Rezó para saber a quién escoger y escogió a esos 12 hombres cuyos nombres están en los evangelios y que recibirán el nombre de apóstol. ¿Qué significa esta palabra apóstol? Significa enviado, misionero. Fueron llamados para realizar una misión, la misma que Jesús recibió del Padre. Esa misión que Jesús recibe del Padre la vemos en Juan, capítulo 20, versículo 21. El Evangelio de Marcos concretiza más aún y dice que Dios los llamó para estar con Él y enviarlos a la misión. Lo podemos ver en Marcos capítulo 3, versículo 14. Sigamos adelante con los versículos 14 al 16. Y ahí Lucas nos especifica cuáles son los nombres de los 12 apóstoles. Con pequeñas diferencias, los nombres de los 12 son iguales en los evangelios, tanto de Mateo, que se nos da en Mateo 10 del 2 al 4, en Marcos capítulo 3 versículo 16 al 19 y en Lucas capítulo 6 del 14 al 16. Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón es el nombre de uno de los hijos del patriarca Jacob. Lo encontramos en Génesis 29:33. Santiago es el mismo nombre de Jacob, que lo vemos en Génesis 25:26. Judas es el nombre de otro hijo de Jacob en Génesis 35:23. Em, de los 12, no, Mateo, el nombre de Mateo, también tenía el nombre de Leví, y eso lo encontramos en Macabeos capítulo 2, versículo 14, que fue el otro hijo de Jacob. Em, de los 12 apóstoles, 7 tienen el nombre que vienen del tiempo de los patriarcas. 2 veces Simón, 2 veces Santiago, 2 veces Judas y una vez Leví. Esto revela la sabiduría y la pedagogía del pueblo a través de los nombres de patriarcas y matriarcas que le daban a los hijos e hijas y mantuvieron viva una tradición de los antiguos y ayudaron a sus hijos a no perder la identidad. Hoy en día también solemos darle los nombres a nuestros hijos según
a nuestros antepasados o según a nuestros progenitores, ¿cierto? Y muchos de ellos son combinaciones de ambos, del progenitor y la progenitora, o del abuelo y la abuela. Y bueno, y eso mantiene las tradiciones familiares. Vayamos a los versículos 17 al 19. Jesús baja de la montaña y la multitud lo busca. Al bajar del monte con los 12, Jesús encuentra una multitud inmensa de gente que trataba de oír su palabra y tocarle, porque de él salía una fuerza de vida. En esa multitud habían judíos y extranjeros, gente de Judea, también de Tiro y de Sidón, y la gente estaba desorientada, abandonada. Por tanto, buscaba en Jesús eso que no encontraba en otros predicadores ni en otros profetas. Jesús acoge a todos los que le buscan, judíos y paganos. Este es un tema preferido por Lucas. Estas 12 personas llamadas por Jesús para formar la primera comunidad no eran santas, eran personas comunes como todos nosotros. Tenían virtudes, defectos, y los evangelios informan muy poco sobre la forma de ser o el carácter de cada uno de ellos, pero lo poco que informan es motivo de consolación para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Pedro era una persona muy generosa y entusiasta, pero a la hora del peligro y la decisión su corazón sigue encogido y se vuelve hacia atrás. Llega a ser Satanás, según le dice Jesús en Marcos 8:33. Jesús le dio el apellido de piedra, que está simbolizado en el nombre de Pedro. Pedro por sí mismo no era piedra, se volvió piedra o roca porque Jesús oró por él. ¿Y dónde reza Jesús por Pedro? En Lucas 22, 31, 32. Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir con Jesús y por Jesús, lo vemos en Marcos 10:39, pero eran muy violentos. Jesús los llama hijos del trueno en Marcos 3:17. Juan parecía tener ciertos celos, quería a Jesús solo para su grupo, y eso lo vemos en Marcos 9:38. Felipe tenía una forma de ser acogedora, sabía poner a los demás en contacto con Jesús, y lo vemos en Juan 1:45-46, pero no era muy práctico para resolver problemas, a veces era medio ingenuo. Hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia con él y le dijo: pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Juan 14:8-9. Andrés, hermano de Pedro y amigo de Felipe, era el más práctico. Felipe recurre a él para resolver problemas y lo vemos en Juan 12:21-22. Fue Andrés el que le llamó a Pedro. Y fue Andrés el que encontró al niño con los 5 panes y los 2 peces. Bartolomé parece haber sido el mismo Natanael. Este era del barrio y no podía admitir que nada bueno pudiera venir de Nazaret. Juan 1:46. Tomás fue capaz de sustentar su opinión una semana entera contra el testimonio de todos los demás. Juan 20:24-25. Pero cuando vio que estaba equivocado, no tuvo miedo en reconocer su error. Juan 20:26-28. Era generoso, dispuesto a morir por Jesús. Juan 11:16. Mateo, también llamado Leví, era publicano, cobrador de impuestos, como Zaqueo. Lo encontramos en Marcos 9:9 y en Lucas 19:2. Eran personas comprometidas con el sistema opresor de la época.
Simón, por el contrario, parece haber sido del movimiento que se oponía radicalmente al sistema del Imperio Romano y a que el Imperio Romano imponía al pueblo judío. Por eso tenía el apellido de Zelota en Lucas 6:15. El grupo de los celotas llegó a provocar una rebelión armada contra los romanos. Judas era el que se ocupaba del dinero del grupo. Judas 13, versículo 29. Llegó, por supuesto, a traicionarlo. Él fue el que entrega, él es el que entrega a Jesús esa noche de la aprehensión. Santiago de Alfeo y Judas Tadeo. De estos dos, los evangelios solo informan el nombre. Bien, aquí hicimos un repaso de todos los nombres y algunas características. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Y es momento de preguntarme y traer este texto a mi vida. ¿Qué detalles puedo tomar de este texto que me están tocando a mí, que se parecen a algún aspecto de mi vida, que puedo usar para tal vez corregir algo que no estoy haciendo bien? Entonces te voy a compartir algunos aspectos para ir profundizando en esta meditación. El primer aspecto es cuando la lectura nos dice que Jesús se retiró al monte a orar. Es frecuente ver a Jesús alejarse del grupo, buscar el silencio, retirarse a contemplar, y a nosotros, por el contrario, nos cuesta mucho el silencio, concentrarnos, orar. Estamos muy distraídos con los asuntos del mundo y con los ruidos, y ahora con lo de las redes sociales, pues aún más distracción. Puede parecer tal vez una pérdida de tiempo, pero los estudios prueban que entre menos oración y tiempo para meditar, más enfermedades. Entonces preguntémonos, hermanos y hermanas, tú que estás aquí buscando meditar, buscando la palabra, ¿soy asiduo? O sea, ¿soy constante, soy perseverante a la oración? ¿Hago oración al despertar y es lo primero que veo, y lo primero que veo es un crucifijo para dar gracias a Dios? ¿O lo primero que veo es mi celular y las redes sociales? Es un buen punto a meditar para nosotros hoy en día, ¿verdad que sí? Segundo aspecto, llamó a sus discípulos y eligió a 12. Muchos son llamados y pocos los elegidos, nos dice Mateo 22:14. En tiempos de Jesús era el discípulo quien escogía al maestro, y ya si el maestro veía al alumno con cualidades para aprender su sabiduría, lo aceptaba. Si no, era rechazado. Era algo muy loco que el maestro buscara discípulos, un privilegio que no se podía rechazar. Y así lo hizo Jesús. Él buscó a sus discípulos. Preguntémonos tú y yo, ¿siento en mí, me siento yo gozoso de ser no solo de los llamados, sino de los escogidos, especialmente por Jesús para estar con Él? ¿Quién nos escogió a ti y a mí? ¿Nosotros fuimos los que escogimos al Maestro, a Jesús, o fue Él el que nos escogió y nos llamó? ¿Hemos ya aceptado vivir bajo su guía, sinceramente, de corazón, bajo su palabra, bajo todo lo que Él nos plantea día a día? Estar aquí haciendo esta lección divina es, en cierta forma, haber aceptado esa
esa guiatura de Jesús a través de su palabra. Tercer aspecto, la gente procuraba tocarlo. Y nos dice Lucas 6:19, salía de él una fuerza que sanaba a todos. La gente de aquella época se apiñaba alrededor de Jesús para tocarlo y para sanar. En cambio, los discípulos lo tenían día y noche. Tristemente, hubo quien no se dejó tocar ni sanar, como fue el caso de Judas. Y qué triste que eso nos pueda pasar a ti y a mí. Que seamos unos de sus cercanos, de sus íntimos, y no dejemos que Jesús nos toque y transforme nuestra vida. Vamos por acá y por allá, buscando personas, hablándole de Jesús y haciendo que esas personas sean tocadas, sanadas por Jesús, pero no dejamos que Jesús toque ni transforme nuestra vida. Para esto preguntémonos, ¿qué tiempo dedico al día para que dejarme tocar por Jesús y conectarme con Él en oración? Para esto debemos subir al monte a orar, buscar el silencio. ¿Cuántas veces en el día hacemos esto? Meditemos, hermanos. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te voy a compartir la oración que he escrito para que después hagas tú la tuya y la notes en tu cuaderno espiritual y también la puedes compartir en la casilla de comentarios aquí abajo en el video. Padre bueno, quiero experimentar esas mismas ansias y sed de ti como lo hacía Jesús. Cuando te busco de noche, quiero buscarte en cada momento, necesitar de ti, buscar tu compañía. Gracias por elegirme, porque en Cristo, Señor, Padre bueno, puedo ser santa e inmaculada en tu presencia. Que pueda vivir yo solo para ti, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. ¿A qué me lleva, a qué me invita Jesús con este evangelio? Y si repasamos algunos aspectos o puntos de la meditación de hoy, podemos de allí extraer esos propósitos que queremos presentarle a Jesús. Uno de ellos nos preguntaba, ¿cómo está mi oración? ¿Cómo está ese silencio, ese buscar y contemplar a Jesús? ¿Qué hago al despertar? ¿Qué es lo primero que veo? ¿Tengo un crucifijo que lo pueda visualizar? Te recomiendo que en tu habitación, donde descansas, donde duermes, tengas a la vista un crucifijo, para que así en el momento de despertar, tu mirada pueda ir a ese crucifijo y saludar a Jesús. Es la mejor manera de recordarnos que Él siempre está allí y se inmoló por ti y por mí. Entonces, ese es un buen propósito, un buen compromiso. Señor, yo lo primero que hago cuando me levanto es ver el celular, a ver qué dicen las redes sociales, quién me ha escrito, quién me ha llamado, etcétera. No, voy a proponerme que lo primero que vea al abrir mis ojos es a ti y dar gracias por este nuevo día, por este nuevo despertar. Luego, el otro propósito podía ser el meditar. Si me he sentido llamado, llamada por el Señor y estoy dentro del grupo de sus discípulos, por supuesto, porque somos bautizados y tal vez hemos dado un paso más, somos servidores, estamos allí
en la parroquia sirviendo, hablamos de Jesús, predicamos a los familiares y amigos, pero no me estoy dejando tocar por ese mismo Jesús que predico. Entonces un buen propósito podía ser revisar esta parte y decirle, Señor, yo quiero estar más a solas contigo, quiero estar más íntimamente contigo para que tú me toques, Señor, y para que tú me transformes. Que en cada Eucaristía, hermanos y hermanas, podamos pedirle al Señor que venga y nos transforme nuestra vida, que transforme nuestro corazón y convierta, nos dé su gracia para ayudarnos cada día a convertirnos según lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Recordémonos que los discípulos, los apóstoles, no eran perfectos, no eran santos. Ellos caminaron con Jesús para aprender, ser transformados por Él y luego llegar a la santidad. Y así sea lo que a ti y a mí nos suceda en este caminar con Jesús. Pidamos esa gracia. Te leo en los comentarios, anímate a comentar qué te ha dicho la lectura, en qué te ha movido en este día este pasaje bíblico. Bien, y así llegamos al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir este video en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares. Darme el me gusta que tanto nos ayuda a la plataforma YouTube que nos promueva a muchas más personas. Gracias a todos aquellos que ya lo están haciendo porque estamos logrando llegar a muchos más. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente en el momento que subo el video. Lamentablemente, hay veces que no puedo subirlo a la misma hora de siempre por compromisos parroquiales, porque se me ha presentado alguna dificultad y entonces pido disculpas por eso, pero sin embargo mi compromiso con ustedes es cada día mayor. Así que si no lo consiguen a la hora acostumbrada, que es a a las horas de la noche, de la madrugada, que ya tienen este video allí colgado en el canal, lo conseguirán a primeras horas de la mañana. Eh, Pido disculpas por el día de hoy que me ha tocado hacerlo a primeras horas de la mañana, ya que los compromisos parroquiales no me permitieron finalizar el video temprano. Bien, te digo hasta mañana, si así Dios nos permite, vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Madre, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Sigamos orando unos por otros, sigamos orando, hermanos, que la oración nunca se pierde, siempre es escuchada por Dios y a su debido momento Dios responde. Dios te bendiga. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Bye bye.